Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Perla Reluciente jugando con el equipo que tiene Maya en el anime. Estos son sus Pokémon, y teniendo en cuenta que Cyndaquil solo aparece tras tener la Pokédex nacional completa, no lo vamos a utilizar, por lo que nos quedaremos con estos 6. Las reglas que vamos a seguir para este reto son las siguientes. Solo podemos usar los Pokémon de Maya en el anime, no podemos superar el nivel del Pokémon estrella de cada gimnasio al entrar en combate, pero sí está permitido subir de nivel durante el combate. Esto lo especifico ya que varios habéis dicho que supero el nivel de los gimnasios, y es porque esta norma es así. Si el Pokémon de más alto nivel de un gimnasio está al 12, nosotros debemos estar como mucho al 12, pero se puede subir de nivel durante el combate. No utilizaremos objetos durante el combate salvo los que tengan equipados, y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Vamos a casa de nuestro amigo al que hemos llamado este bandido, y con este nos dirigimos al lago a ver si encontramos algo ahí, aunque solo vemos a un señor mayor contando batallitas a otro chico. Se van, dejándose un maletín, y nos acercamos a ver qué tiene dentro cuando nos atacan estos Starly. Pillamos a Piplup, con quien de un par de destructores nos libramos. Salimos del lago y nos vamos con estos desconocidos a su laboratorio sin ventanas, donde nos dice que no pasa nada por usar su Pokémon, pero que vamos a ayudarle sí o sí a rellenar la Pokédex. Avanzamos un poco y tenemos el primer encuentro con este bandido. Easy. Nena, qué guapo el Pokéreloj. ¿Qué tal? Tras este incómodo momento nos vamos a darnos de palos con Rocco. Esta medalla no tiene ningún misterio. Piplup, a base de pistola agua, derrota a sus 3 piedras. Ea, primera medalla lista. Nos vamos ahora al Valle Eólico, donde capturaremos al segundo miembro de nuestro equipo, Pachirisu. Entramos en el edificio y nos enfrentaremos a Venus porque tiene secuestrado a un señor, y eso está feo. Saca a Zubat y nosotros a Pachirisu, con quien usaremos Chispa un par de veces para debilitarlo, no sin antes ser confundidos por un supersónico. Saca a Purugly, con el que hace un poco de daño con sorpresa, y al turno siguiente bajamos su ataque con ojitos tiernos. Nos ataca con Ladrón, nos autolesionamos con la confusión y conseguimos usar Encanto para bajar mucho su ataque. Usamos una Chispa para hacerle un poco de daño y cambiamos a Piplup, con el que terminamos el combate con unos cuantos pistola agua. En cuanto llegamos a Ciudad Vetusta, vamos a por nuestro set de excavación para ir al subsuelo y capturar a un Buneary y a un Togepi, aunque este todavía no lo podemos usar, ya que Maya consiguió a su Togekiss directamente. Ahora sí, vamos a enfrentarnos a Gardenia por la segunda medalla. Empieza el combate con Cherubi y nosotros con Buneary. Utilizamos puño incremento para subir nuestro ataque, mientras que ella usa un brillo mágico, pero tras un par de puñetazos más lo debilitamos. Saca a Turtwig, quien consigue resistir un corte y usa reflejo para el turno siguiente ser curado con una super poción. Un par de turnos más tarde lo debilitamos también de un corte. Por último saca a Roserade, con quien debilita a nuestro Buneary con un golpe crítico de tormenta floral. Sacamos a Pachirisu y conseguimos hacerle algo de daño y paralizarlo con Chispa, pero nuestra ardilla acaba cayendo con otro golpe crítico de tormenta floral. Por último sacamos a Piplup, quien tras un par de picotazos consigue terminar el combate y hacernos ganar la segunda medalla. Tras este combate, Togepi evolucionará a Togetic, pero todavía no lo podemos utilizar. Entramos al cuartel Galaxia y aquí nos enfrentaremos a Ceres. Empieza el combate con Zubat y nosotros con Buneary. Usaremos un par de puño incremento con los que apenas le haremos daño, pero que nos subirán el ataque poco a poco. Nos confunde con supersónico y nos haremos bastante daño por culpa de esto, pero en un par de turnos en los que no nos autolesionamos, usaremos corte para terminar con su Pokémon. Saca a Skuntank, quien resiste bastante bien un corte, y nos debilita con lanzallamas. Sacamos a Piplup y tras un largo intercambio de ataques conseguimos debilitarlo con rayo burbuja. Y gracias a esta buena acción nos hemos ganado esta bici. En Ciudad Corazón evitaremos que este Buneary se vaya de fiesta por su cuenta, iremos a ver a nuestra madre al sitio de los concursos Pokémon, los cuales todavía no he probado pero no me llaman la atención, y tras esto, este bandido nos retará a otro combate. Empieza con su Starly y nosotros con Buneary, con el que utilizaremos puño incremento un par de veces para debilitarlo y subir nuestro ataque. Le sigue Buizel, quien cae también con otros 2 puñetazos. Saca a Grotle, quien nos hace mucho daño con una hoja afilada, pero al que debilitamos con un par de cortes, y por último saca a su Ponyta, quien cae con un solo corte de Buneary. Antes de ir al siguiente gimnasio, bajaremos al subsuelo para capturar a otro miembro del equipo, Aipom. Ahora sí, nos vamos al gimnasio a luchar contra Brega por la tercera medalla. Empieza el combate con Meditite y nosotros con Pachirisu. Usaremos Encanto para bajarle el ataque, mientras resistimos sus puño drenaje y lo debilitamos con un par de chispas. Saca su Machoke, para el cual cambiaremos a Piplup. Utilizaremos también Encanto para reducir su ataque, mientras él nos baja mucha vida con tumbarrocas y puntapié. Conseguimos resistir un Terra Temblor y lo debilitamos con rayo burbuja. Su último Pokémon es Lucario. Piplup consigue esquivar su garra metal y usar un encanto antes de caer debilitado. Sacamos a Aipom, quien consigue sobrevivir con muy poca vida a un puño drenaje y que tras un contraataque lo debilita de un solo golpe.
Poco antes de llegar a la siguiente ciudad, Pachirisu se encuentra una piedra día gracias a su habilidad recogida y lo usamos en Togetic para que al fin evolucione a Togekiss y se vuelva un miembro oficial del equipo. Nos enfrentamos ahora a Mananti por la cuarta medalla. Abre el combate con Gyarados y nosotros con Pachirisu, con quien utilizaremos Rayo un par de veces para debilitar a este Pokémon. Cambiamos ahora a Piplup, quien usa un par de Hierbalazo para terminar con Quagsire, y por último su Floatzel lo debilitaremos con un Hierbalazo de Piplup y tras caer el pingüino debilitado, sacamos a Pachirisu para rematarlo con un Rayo. Nos disponemos a seguir a este tío del equipo Galaxia cuando este bandido nos detiene para combatir. Tío, has dejado escapar al malo. Saca a Starly y nosotros a Pachirisu, quien debilita tanto a su pollo como a Buizel de un solo rayo cada uno. Saca a Ponyta y nosotros cambiamos a Piplup, con el que recibimos algo de daño de los placajes de su pony, pero acabamos debilitándolo con Rayo Burbuja. Por último saca a su Grottle, para el cual cambiaremos a Togekiss, con quien lo debilitaremos de un tajo aéreo. Perseguimos al recluta al punto de que acaba harto de nosotros y nos hace combatir, aunque su Glameow no resistió los rayos de Pachirisu. Tras esto, Cynthia nos dará unas medicinas para los Psyduck de la ruta 210. Los curamos y avanzamos a Pueblo Caelestis, donde veremos a Helio, quien parece estar juzgándonos por pelear. Antes de ir a por la siguiente medalla, bajaremos al subsuelo de nuevo para capturar a un Swinub, y tras un poco de entrenamiento, Aipon evolucionará a Ambipom, Swinub a Piloswine y tras hacerle recordar poder pasado, Piloswine a Mamoswine. Volvemos a Ciudad Corazón a por la quinta medalla. Fantina saca a su Drifblim y nosotros a Buniri. Empezaremos a usar doble equipo mientras ella nos usa Fuego Fatuo y Vuelo. Cambiamos a Togekiss con relevo para pasarle las mejoras en evasión y tras un par de tajo aéreos debilitamos a este Pokémon. Le sigue Gengar, quien consigue acertar una bomba lodo que nos hace mucho daño, pero que cae tras un par de paranormal. Por último su Mismagius no consigue golpearnos con nada y cae tras 2 brillo mágico. Tras salir del gimnasio nos encontramos con Cynthia, quien nos sugiere de forma muy poco sutil que vayamos a Ciudad Canal. Pues nada señora, yo te hago caso siempre. Vamos a Ciudad Canal y allí tendremos otro combate con este bandido. Saca a Staravia y nosotros a Mamoswine, quien con la habilidad Despiste no ve reducido su ataque por intimidación y debilita al pollo de un colmillo hielo. Saca a Hercross, para el cual cambiaremos a Togekiss y usaremos tajo aéreo para debilitarlo. Le sigue Buizel, al que debilitamos de un brillo mágico. Para su Ponyta utilizaremos un tajo aéreo y un poder pasado, y por último para su Grottle un tajo aéreo es suficiente. Tras esto vamos al gimnasio a por la sexta medalla. Acerón empieza con su Bronzor y nosotros con Ambipom. Usamos Ladrón para hacerle mucho daño y él usa un espacio raro. Y al atacar antes al turno siguiente, pone una tormenta de arena antes de caer debilitado. Saca a Steelix, el cual no consigue debilitarnos de un golpe y recibe nuestro contraataque, aunque resiste por robustez. Cambiamos a Piplup, aprovechando que en este turno Cerón curará a Steelix, y tras dejar unas trampas roca, usamos un Surf que casi lo debilita, pero por robustez aguanta, debilitando a Piplup con un terremoto. Sacamos ahora a Togekiss para terminar con este Pokémon con un paranormal. Y por último a su Bastiodon lo conseguimos debilitar de una esfera oral, gracias a que el tramparrocas de Piplup le había hecho un poco de daño para que no se activase robustez. Tras esto nos vamos a la biblioteca a hablar con el resto de la pandilla sobre investigaciones y los lagos, cuando de repente salimos y se nos acerca un pavo para decirnos no sé qué de explosiones, así que como buenos protagonistas que somos, vamos a ver qué ha pasado. Vamos al lago Valor a darnos de palos con Saturno por dejar el lago seco. ¡Que hay sequía! Empieza el combate con Kadabra y nosotros con Ambipom, con el que lo debilitamos de un solo ladrón. Le sigue Toxicroak, el cual nos debilita de un desquite, pero que acaba cayendo por el paranormal de Togekiss. Por último saca a Bronzor, al que debilitaremos con un par de esfera oral. Tras esto nos vamos ahora al lago Veraz para enfrentarnos con otra comandante del equipo Galaxia, Venus. Saca a Golbat y nosotros a Togekiss. Nos hace bastante daño con un colmillo veneno, pero con 2 paranormal lo debilitamos. Le sigue Bronzor, al que debilitaremos tras 3 esfera oral. Y por último saca a su Purugly. Nos ataca con cuchillada dejándonos con muy poca vida, pero de una sola esfera oral conseguimos debilitarlo y ganar el combate. Vamos ahora al gimnasio de Ciudad Punta Neva para hacer este puzzle que... Listo. Empezamos el combate contra Inverna sacando ella a Snover y nosotros a Buniri. Usamos agilidad y un par de doble equipo para cambiar con relevo a Togekiss, quien recibe una luz pese al aumento en evasión. Usamos esfera oral para debilitar a su Pokémon y brillo mágico para su Medicham y Sneasel. Por último saca a Soboma Snow, al que atacamos con esfera oral sin llegar a debilitarlo. Usa Velo Aurora, reduciendo el daño que recibirá durante unos turnos, y nosotros cambiamos a Pachirisu, quien recibe una ventisca. Usamos Onda Trueno para paralizarlo, pero acabamos cayendo por un terremoto. Sacamos ahora a Ambipom para hacerle algo de daño con doble golpe, pero nos debilita con 2 ventiscas. Sacamos de nuevo a Togekiss y con una última esfera oral terminamos el combate. Nos vamos al lago Agudeza solo para ver cómo Ceres vacila a este bandido por haberle ganado. Y de aquí nos vamos al cuartel general del
del equipo Galaxia para enfrentarnos a Helio. Empieza el combate con Murkrow y nosotros con Togekiss, con quien de un brillo mágico debilitamos a su Pollo y a su Sneasel, y por último a su Golbat lo debilitamos con 2 Paranormal. Para ser el líder del equipo Galaxia, ha dado menos pelea que sus comandantes. Avanzamos un poco en la base y nos volveremos a pelear con Saturno. Empieza el combate con Kadabra y nosotros con Ambipom, y al igual que la última vez debilitamos a este Pokémon de un solo ladrón. Saca Toxicroak, al cual hacemos mucho daño con un doble golpe. Nos envenena con Tóxico, pero acaba cayendo con otro doble golpe de nuestro mono. Por último saca Bronzor, al cual debilitamos de 2 ladrón. Liberamos a los Pokémon y nos vamos corriendo al Monte Corona. En el Monte Corona nos encontramos con que Helio y su gente han conseguido atrapar a Palkia y están mandando una especie de ondas por toda la región. ¿Os imagináis ser un entrenador de una ruta random y encontraros con el cielo así? Antes de poder pegarnos con Helio, nos toca hacer un combate doble contra Venus y Ceres, aunque esta vez nos acompaña este bandido. Sacan a sus Bronzor y nosotros a Ambipom y a Munchlax. Conseguimos hacer mucho daño con un ladrón, pero ellas nos confunden al mono y ponen un reflejo. Al turno siguiente conseguimos debilitar a uno de los Bronzor, aunque recibimos algo de daño del otro. Ceres saca a Skuntank, al que atacamos con doble golpe y este contraataca con gas venenoso. Cambiamos a Ambipom por Mamoswine y este bandido debilita al otro Bronzor. Usamos Terra Temblor con el que hacemos un poco de daño a ambos rivales y reducimos su velocidad, aunque acabamos recibiendo un lanzallamas que nos hace mucho daño. El Staraptor de nuestro rival derriba al Purugly de una bocajarro y Mamoswine hace daño al Skuntank pero acaba cayendo por un lanzallamas. Sacamos ahora a Togekiss. Staraptor derriba también al Skuntank, dejando ahora los 2 Golbat, que acaban cayendo por el Paranormal de Togekiss. Tras ver que los Pokémon que salvamos le rompen la cadena roja a Palkia, Helio nos mira con cara de "¿What the fuck?". Empezamos el combate y saca a Honchkrow y nosotros a Ambipom. Intercambiamos un doble golpe por un Tajo Umbrío, terminando los 2 Pokémon muy tocados, pero al turno siguiente lo debilitamos de otro doble golpe. Saca a Gyarados, quien debilita a Ambipom con Cascada. Sacamos ahora a Mamoswine, quien sobrevive con un punto de vida a la cascada de Gyarados y quien con una avalancha lo debilita. Saca a Weavile, quien nos debilita con una garra metal. Sacamos ahora a Togekiss para debilitarlo de 2 brillo mágico y por último saca a su Crobat. Le hacemos buen daño con Paranormal, pero ya que es más rápido que nosotros, nos ataca antes y debilita a Togekiss con Veneno X. Sacamos a Pachirisu, quien paraliza al Crobat con Onda Trueno y lo confunde con Beso Dulce, pero tras solo un turno se cura la confusión y nos debilita a la ardilla de un Veneno X. Sacamos a Piplup, con quien finalmente debilitamos a Crobat con un Surf. Por último, el encuentro con Palkia. Aparcao. Ahora a seguir con las medallas. Vamos a Ciudad Marina, donde tendremos el último de los combates de gimnasio contra Electro. Saca a Raichu y nosotros a Buniri. Esquivamos un voltio cambio y usamos agilidad seguido de un doble equipo. Nos paraliza como flete estático y nos hace mucho daño con un voltio cambio. Saca a Ambipom y nosotros cambiamos con relevo a Mamoswine. Recibimos mucho daño de un doble golpe del Ambipom, pero a base de terremotos conseguimos bajarlo. El resto de su equipo cae también con terremoto. Raichu, Octillery, quien recibe un golpe crítico, y Luxray. Ya tenemos todas las medallas. Ahora por la liga. De camino nos encontraremos con Yasmina, una líder de Johto, quien nos dará la MT de cascada. Gracias, gracias. Justo antes de entrar, este bandido nos retará a un último combate. Saca a Staraptor y nosotros a Piplup. Usa Día Soleado y nosotros ponemos unas trampas rocas. Recibimos algo de daño de su abocajarro y le atacamos con Pico Taladro para que en caso de one-shotearlo no se le active la banda Focus. Cambiamos a Ambipom, quien recibe mucho daño de abocajarro, pero que consigue debilitarlo de un solo ataque. Saca Horas Rápidas, al cual debilitamos de un doble golpe. Le sigue Torterra, para el que sacaremos a Togekiss y con un par de Tajo Aéreos lo debilitamos. Saca ahora Hercross, quien cae también con Tajo Aéreo, y para su Floatzel un brillo mágico es suficiente para debilitarlo. Por último saca Snorlax, al que le hacemos algo de daño con un brillo mágico. Cambiamos a Mamoswine y con un último terremoto terminamos el combate. Ahora sí, empezamos con el alto mando, siendo nuestro primer rival Alekran. Empieza con Dustox y nosotros sacamos a Buniri, con quien usamos una agilidad y cambiamos al turno siguiente con relevo a Togekiss, y a partir de aquí Togekiss debilitó a todos sus Pokémon. Dustox, Hercross, Beautifly y Vespiquen cayeron de un solo tajo aéreo, y Drapion de 2 brillo mágico. El segundo miembro del alto mando es Gaia. Empieza el combate con Quagsire y nosotros con Togekiss. Este combate fue muy sencillo, tanto Quagsire como Sudowoodo cayeron de un solo hierbalazo. Whiskas tenía la valla Tamar, que reduce el daño de los ataques de tipo planta, así que necesitó 2 hierbalazo para caer. Golem resistió gracias a su robustez y llegó a hacernos bastante daño con cuerpo pesado, pero acabó cayendo, al igual que Lipoudon, quien cayó de un solo ataque. El tercer miembro del alto mando es Fausto. Empieza el combate con Rápidas y nosotros con Piplup.
Ponemos unas trampas rocas tras recibir una puya nociva que nos quita un cuarto de la vida, más o menos. Cambiamos a Pachirisu, quien recibe una hipnosis y acaba dormido un par de turnos. Una vez se despierta, usamos onda trueno y 3 destellos antes de cambiar a Buniri. Usamos ahora agilidad y relevo para cambiar a Mamoswine, con quien derrotaremos a este rápidas de un terremoto y a su Lopuni con otros 2. A Steelix le haremos mucho daño también con terremoto, pero nos debilitará de una cola férrea. Cambiamos ahora a Togekiss, con quien usamos una esfera aural para debilitar a su Pokémon. Saca a Drifblim y le atacamos con brillo mágico. Nos quema y empieza a usar reducción, haciendo que fallemos varias veces seguidas, pero finalmente le daremos con otro brillo mágico y lo debilitaremos. Por último saca su Infernape, que nos hace mucho daño con un puño trueno, pero que cae con un tajo aéreo, y gracias a la vida que perdió al principio por la trampa rocas de Piplup, no activa su banda Focus. El cuarto miembro del alto mando es Delos. Empieza el combate con Mr. Mime y nosotros con Pachirisu. Usamos una onda trueno y comenzamos a spamear destello hasta dejar su precisión a -6. Cambiamos a Buniri, con el que usaremos 6 veces doble equipo, y cambiaremos con relevo a Ambipom. Gracias a todos los buffos conseguimos esquivar los ataques de este Pokémon y poco a poco lo debilitamos con golpes furia. Su siguiente Pokémon es Medicham, quien consigue acertarnos una patada salto alta, pero que gracias al daño de doble golpe y a que falla la segunda, se debilita. Le sigue a Alakazam, quien cae de un solo ladrón, y a Girafarig conseguimos hacerle mucho daño con ladrón, pero acaba acertando un psíquico que nos debilita el monete. Sacamos a Togekiss para debilitarle de una esfera aural, y por último a su Bronzong le conseguimos bajar mucha vida a base de esferas aurales, pero con varias Vendetta y una última Girobola nos debilita. Por último cambiamos a Mamoswine para terminar el combate de un mordisco. Y por último el combate contra la campeona Cynthia. Empieza con Spiritomb y nosotros con Pachirisu, y al igual que antes utilizaremos Onda Trueno y 3 destellos, que fueron todos los que pudimos usar antes de que Spiritomb nos debilitara con Pulso Umbrío. Sacamos ahora a Buniri para usar 6 doble equipo y una agilidad antes de cambiar con relevo a Togekiss, y gracias a los buffos de esquiva y a la velocidad extra, además de la cinta experto que llevaba equipada, Togekiss consigue debilitar a todo el equipo de Cynthia. Spiritomb cae con brillo mágico, Roserade con tajo aéreo, Gastrodon y Milotic con hierba lazo, aunque Milotic consigue resistir uno, Lucario con esfera aural y por último su Garchomp con brillo mágico. Y con esto hemos terminado el reto de pasarnos Pokémon Perla Reluciente solo con el equipo del anime de Maya. Estoy bastante contento de haberlo conseguido. Cuando se me ocurrió hacer este vídeo lo veía difícil, teniendo en cuenta que un tercio de su equipo son Pokémon sin evolucionar. Pero al final ha resultado que gracias a un poco de estrategia, aunque el abusar de la evasión no es mi estrategia favorita, hemos podido superar este reto. Estoy seguro de que si no hubiese tenido agilidad, tanto Roserade como Garchomp podrían haber one-shoteado a Togekiss y haber complicado mucho esto. Pero al final salió bien. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así puedes dejar un like, un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento a cuando suba más contenido. Quiero daros las gracias a todos los que apoyáis estos vídeos, a los que comentáis aunque sea para decirme «¡No has usado a Lucario!». Y eso, me ayudáis mucho con vuestros comentarios. Espero que paséis unas felices fiestas. ¡Hasta luego!